Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir hoy. Gracias a la doctora Guerra por asistir hoy también. Hoy les traemos una charla sobre complicaciones en los tatuajes permanentes que esperamos que les guste. Entonces, Mari, si quieres, ve presentando. Buenas tardes a todos, aquí acompañándoles. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Listo. Un segundito. Bueno, entonces pues vamos a empezar con la presentación de complicaciones de tatuajes permanentes. Ay, perdón, qué pena. ¿A mí me confirman que están viendo en la pantalla? Sí, sí, sí. Dale. Listo, perfecto. Bueno, esta fue la bibliografía que utilicé. Pues vamos a iniciar con una breve introducción. El tatuaje permanente es una técnica estética que modifica el color de la piel. Existen diferentes tipos de tatuajes cosméticos, los cuales se aplican mediante micropigmentación en diferentes zonas del cuerpo, entre ellos los ojos, las mejillas, los labios y las cejas. Su objetivo, pues, son varios, entre ellas similar maquillaje, camuflar afecciones dermatológicas como el vitiligo, la alopecia, algunas cicatrices. También pueden ser con fines médicos como la marcación de puertos de radiación para radioterapia o pigmentación cosmética posmastectomía o como tal, pues simplemente por accesoria de moda popular y medio de autoexpresión. La práctica del tatuaje es muy común en adolescentes y adultos jóvenes y ha estado ganando popularidad en todas las edades, con una prevalencia que varía según la región. Realmente no hay como un informe que nos dé un porcentaje específico de cuántas personas en el mundo tengan tatuaje, pero pues lo que tenemos es que en Estados Unidos aproximadamente el 30% de la población tiene tatuajes. En Colombia el porcentaje más alto va a ser de 47% en grupos de personas de 18 a 24 años seguidas por otros grupos de edad. Sin embargo, a pesar de su popularidad, hasta un 23% de quienes se tatúan no están satisfechas. También se ha visto que, pues, por el mismo aumento de la práctica, este ha traído un incremento en las reacciones adversas y se estima que entre el 2,1 puede ser, pues, de presentar reacciones adversas. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho mayor por el infradiagnóstico. Se ha visto que el color más utilizado, claro que es el negro, sin embargo, el que es más asociado a reacciones adversas es el rojo y el verde es el menos frecuente, sin embargo, pues sí puede exacerbar reacciones cuando se hacen pruebas de parche. Contra la regulación en Colombia y en el mundo, pues la FDA clasifica las tintas como tatuajes cosméticos, pues como cosméticos, perdón. Sin embargo, no se regula su uso, ya que se tiene que priorizar otros problemas de salud pública y pues también por la falta de evidencia de riesgos específicos. La FDA únicamente interviene cuando se presenta como un riesgo es como tal. En Colombia, la regulación se limita a los requisitos de apertura, de funcionamiento, la bioseguridad y la capacitación, pero no se extiende a la vigilancia de eventos adversos relacionados con las tintas para el tatuaje. En cuanto a los componentes de las tintas, como mencioné, la FDA lo clasifica como cosméticos y los pigmentos como aditivos. Pues sí, pero sin embargo no se regulan y realmente se aprueba su uso. Estas son suspensiones de sales metálicas y compuestos orgánicos que vienen en vehículos líquidos como agua, alcohol o glicerina. Se han hecho avances y ahorita se están usando más que nada son pigmentos azoicos y pues que suelen ser más brillantes, más resistentes. Sin embargo, siguen habiendo presentes contaminantes como el antimonio, el plomo, el cobalto, el níquel, el arsénico, que son componentes que pueden ser tóxicos, mutagénicos o cancerígenos, provocando más reacciones adversas. Por ejemplo, en el negro vamos a ver ingredientes como el carbono, en el rojo, específicamente, y el más importante que les me gustaría mencionando es el mercurio. Pero pues claramente estos difieren dependiendo del ingrediente, perdón, del color de la tinta. En cuanto al proceso del tatuaje, pues este consiste en depositar pigmento en la dermis a través de perforaciones con agujas sólidas. Hoy en día se utilizan dispositivos con múltiples agujas que transportan la tinta de la epidermis hasta la epidermis, perdón, de la epidermis hasta la dermis por atracción capilar. Y pues se utiliza también un pequeño recipiente que pues
que podemos insertar ahí diferentes colores o incluso agua para diluir la tinta o pues ir cambiando de color. Pues como cosa importante es que estos pequeños recipientes se ha visto que en muchos estudios que hay mucha contaminación en esos, especialmente si no se sellan correctamente, pero pues ya vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto a la distribución del pigmento de la piel, idealmente el pigmento tiene que llegar hasta la dermis, que es donde va a volverse permanente, pero también hay un porcentaje que va a llegar hasta la epidermis. En la epidermis, sin embargo, esta se va como cambiando pues, con el tiempo, entonces pues llega un momento en el que el pigmento se quita de ese lugar. Y pues el pigmento va a quedarse ahí dependiendo tanto del color, pues del tipo de tinta y pues también de la técnica del tatuador. Como mis mecanismos fisiopatológicos, vamos a ver que incluyen pues, mecanismos inmunológicos y bueno, idealmente vamos a empezar con pues, la penetración repetida de agujas a través de la epidermis hasta la dermis. Esto básicamente va a ser un material extraño que va a reaccionar con la piel y pues va a provocar una alteración en la membrana basal epidérmica y también una necrosis localizada de las células afectadas en la epidermis y en la dermis. En las primeras 2 horas vamos a ver que los leucocitos polimorfonucleares van a fagocitar el pigmento. Sin embargo, ya que estas son partículas mucho más grandes, ellos no logran fagocitarlas, entonces, pues, y tampoco, y pues básicamente estos depósitos de pigmento eventualmente van a terminar saliendo de su citoplasma. En las primeras 24 horas, el pigmento se va a agregar a los fagosomas de queratinocitos, macrófagos, mastocitos y fibroblastos. También vamos a observar que en las células de Langerhans se van a transportar los antígenos extraños a los ganglios linfáticos y provocar una respuesta linfocítica. Y en el primer mes vamos a observar la eliminación transepidérmica por la alteración de la membrana basal. Esto se va a observar más que nada es como en el proceso de cicatrización van a ver como costras llenos de tinta y esto pues es por eso mismo, por la eliminación transepidérmica y es un mecanismo que dura hasta que finaliza el restablecimiento de la membrana basal. Ya posteriormente la respuesta inmunológica del huésped se ajusta según el pigmento y el estado inmunológico del individuo. Como manifestaciones clínicas, vamos a ver que pues, pueden incluir edema, picazón, dolor, eritema, sangrado, pápulas, nódulos y raramente neoplasias. También se ha visto que pueden causar reacciones eczematosas que derivan a despigmentación, cicatrices o reacciones liquenoides. Las reacciones se van a dividir en inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, estéticas y misceláneas. Las inflamatorias a su vez también se van a clasificar según su patrón histopatológico. Se ha visto que también en algunas revisiones el 48% de las complicaciones fueron granulomatosas, el 21% infecciosas y el 12% alérgicas. Vamos a iniciar con las complicaciones inflamatorias, pues iniciando con el edema transitorio, que pues es una reacción inevitable. Se considera que hasta un tercio de las personas tatuadas pueden experimentar esta complicación menor. Se va a manifestar como una induración del área tatuada y puede o no ser acompañada de prurito o trastornos de la pigmentación de la piel. Sin embargo, estos se resuelven por sí solos y entre un periodo de 2 a 3 semanas de la inyección del pigmento. Estas manifestaciones pueden resultar del trauma de cientos de punciones, también por irritación por el consumo de alcohol o como alguna reacción inflamatoria aguda a la tinta o al diluyente, lo que lleva a la ruptura de la membrana basal epidérmica. Por otro lado, tenemos las reacciones alérgicas e inmunológicas, donde vamos a hablar específicamente de la dermatitis de contacto, que se caracteriza por lesiones eczematosas, hiperkerastósicas y ulceronecróticas en la zona tatuada. Estas pueden estar fotosensibilizadas debido a la alteración de los pigmentos después de estar en contacto con la luz ultravioleta o también por la aptenización de los antígenos. La aptenización ocurre cuando la luz ultravioleta afecta a los pigmentos como tal y altera su manera química y pues básicamente va a hacer que el sistema inmune reconozca la tinta como algo que tenga que atacar, básicamente. Sin embargo, pues también y pues puede dar lugar a erupciones eritematosas, vesiculares o exfoliativas. A pesar de la transición a las tintas azoicas, las reacciones de hipersensibilidad de los tatuajes todavía se atribuyen principalmente a la presencia de mercurio en las tintas rojas que les mencioné anteriormente.
Como en la parte de enfermedades crónicas, pues básicamente los tatuajes pueden desencadenar la aparición de nuevas lesiones en individuos con dermatosis preexistentes. Estas lesiones suelen aparecer unos días o semanas después del tatuaje y aunque también puede extenderse hasta meses. Las enfermedades crónicas de la piel, como digamos la psoriasis, el vitiligo, el granuloma anular, el lupus eritematoso, la morfia, la enfermedad de Ariel comparten una característica común que pues, las manifestaciones cutáneas pueden reproducirse en áreas de traumatismo focal, que sería el fenómeno isomórfico de Kevner. También podemos ver que los pacientes con dermatitis atópica pueden desarrollar reacciones de alergia de contacto y fotosensibilidad que desencadenan reacciones eczematosas o empeoran las exacerbaciones. También de manera similar se ha reportado a pacientes con pioderma gangrenoso que eso puede desarrollar úlceras que asemejan a esta condición en el sitio del tatuaje, especialmente en las extremidades inferiores debido al fenómeno de patergia, que pues básicamente que es por el trauma, pues el sistema inmune va a reaccionar de manera pues incontrolable. Por lo tanto, pues, mencionando esto, es importante considerar la recomendación de que los pacientes que tengan dermatosis preexistentes se abstengan de hacerse tatuajes o sean evaluados por un dermatólogo antes de hacerlo, debido al riesgo potencial de exacerbar la patología subyacente. En cuanto a las reacciones papulonodulares, vamos a especificar más que nada en la parte de las lesiones granulomatosas, que son las más comunes de todas. Estas pueden ocurrir meses o años después del tatuaje y se asocian principalmente con reacciones de tipo cuerpo extraño, con aproximadamente un 29,3% de los casos asociados a sarcoidosis cutánea o sistémica. Aquí podemos ver una imagen de un ejemplo. Las reacciones cutáneas granulomatosas asociadas a los tatuajes pueden ser incluso una presentación inicial de una enfermedad sistémica como la sarcoidosis, que requiere pues siempre estudios adicionales como una radiografía, una tomografía y pruebas de laboratorio. El mecanismo de inducción de la sarcoidosis en individuos con tatuajes podría ser la sobrecarga de pigmento que puede ocurrir en los bordes o esquinas de un tatuaje donde la densidad del pigmento suele ser mucho mayor o en casos donde hay una introducción repetida del material extraño. Esto podría conducir a la exposición crónica del sistema inmunológico a la tinta del tatuaje, lo que resulta en una inflamación granulomatosa sostenida de tipo cuerpo extraño y desarrollo posterior a una autoinmunidad focal en individuos que estén genéticamente susceptibles al desarrollo de la sarcoidosis. Esto también explica el periodo de latencia a menudo prolongado entre la sarcoidosis y el tatuaje, entre la colocación del tatuaje y la aparición de los síntomas clínicos. Por otro lado, también se ha detectado sarcoidosis en aquellos pacientes que han sido tratados con interferón por alguna otra razón. Eh, por esta razón, siempre se sugiere que las personas que tengan antecedentes de sarcoidosis eviten tatuarse si están siendo tratadas con interferón. Se pueden observar más que nada pápulas y nódulos eritematosos violáceos indurados. Esos pueden ser asintomáticos o pruriginosos en el área tatuada. Y pues el método de confirmación de este diagnóstico sería mediante histopatología. Por otro lado, tenemos la vasculitis. Realmente la relación de esta no está clara. Sin embargo, se han descrito casos aislados de vasculitis por hipersensibilidad. En estos casos siempre es importante descartar otras causas de vasculitis como infecciones, medicamentos, neoplasias o enfermedades sistémicas. Luego tenemos las complicaciones infecciosas, pues debido a que hay una disrupción de la barrera física e inmune de la piel y la alteración del ecosistema cutáneo, los tatuajes como tal facilitan la inoculación de microorganismos patógenos en la dermis, aumentando el riesgo de complicaciones infecciosas, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. También, pues, claro que en entornos informales con mala higiene el riesgo es mucho mayor. Las infecciones pueden ser de origen bacteriano, viral, fúngico, micobacteriano y más raramente parasitario. Mm, Debido a esto, en algunos países, y pues según sus leyes y regulaciones locales, a las personas con tatuajes se les prohíbe donar sangre por periodos que van desde 4 meses hasta un año después de hacerse un tatuaje. En Colombia específicamente es de 6 meses. Iniciando con las infecciones bacterianas, pues se ha estimado que las complicaciones infecciosas bacterianas afectan entre el 1 al 5% de las personas tatuadas. Las más frecuentes reportadas son el impétigo, la forunculosis, la foliculitis, los abscesos, la celulitis, la erisipela y la gangrena, siendo los principales agentes causales el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, Clostridium difficile y Pseudomonas aeruginosa.
Las manifestaciones clínicas típicamente aparecen dentro de unos días hasta algunas semanas después de hacerse el tatuaje y pueden incluir dolor local, eritema, edema, fiebre y en algunos casos ya más graves la secreción purulenta. También se ha reportado que algunos estudios, pues que en hasta un 28% de las botellas de las tintas para tatuajes están selladas incorrectamente y el 10% pueden estar contaminados con bacterias patógenas y no patógenas, lo que representa un riesgo significativo de reacciones adversas en esta práctica. En general, las infecciones bacterianas son fácilmente tratables y el tratamiento no difiere significativamente de otras afecciones infecciosas. Por otro lado, tenemos las infecciones micobacterianas, iniciando con las no tuberculosas, que son omnipresentes en el agua y pueden infectar las tintas de los tatuajes cuando se prepara tinta, pues por ejemplo, tinta gris, que es diluyendo la tinta negra con agua corriente no esterilizada o no destilada. Además, la dilución de la tinta reduce la eficacia antimicrobiana de cualquier conservante que pueda ser presente. Las más comunes incluyen, los agentes más comunes son la de Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus y el fortuitum. Y pues clínicamente se pueden observar pápulas, pústulas y o nódulos ulcerados limitados en el área tatuada. También se han reportado infecciones por Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis después de la realización de tatuajes con manifestaciones clínicas que aparecen 2 a 4 semanas después de la inoculación. Y se caracterizan por la formación de pápulas o nódulos eritematosos que progresan a úlceras superficiales, acompañadas también de adenopatías regionales indoloras. Eh, En cuanto a las infecciones virales, pues algunas también se pueden transmitir a través de instrumentos o tintas contaminadas durante el tatuaje. Las más descritas incluyen VIH, hepatitis B y hepatitis C, aunque el riesgo de transmisión en condiciones óptimas de bioseguridad es bastante bajo. Se han descrito casos de verrugas que aparecen en el sitio de los tatuajes y en algunos casos se desencadenan por quemaduras solares intensas. Se ha postulado también que la inmunosupresión local inducida por la radiación ultravioleta pues, podría reactivar, pues, como propensar este tipo de infecciones. También por otro lado tenemos la infección por el virus del molusco contagioso, que puede ocurrir semanas o meses después del tatuaje y cuando se disemina puede suceder en el contexto de una infección por VIH. Y por otro lado tenemos el virus del herpes simple tipo 1. Este puede causar infección primaria durante el procedimiento o durante la fase de cicatrización. Otras infecciones virales posiblemente relacionadas son la rubiola y la vaccinia, pero pues cabe señalar que varias de esas afecciones están disminuyendo debido a las prácticas de vacunación en etapas tempranas de la vida y al mayor uso de técnicas asépticas que mitigan el riesgo de transmisión viral. Ahora, en cuanto a las infecciones fúngicas, pues son bastante raras, aunque sí se han descrito algunos casos de tiña, de pitiriasis versicolor, candidiasis, esporotricosis, aspergilosis, sigomicosis o infecciones por acremonio. Las micosis superficiales pueden aparecer durante el proceso de cicatrización de los tatuajes, siendo el principal agente etiológico el Microsporum canis, que es un dermatófito aislado de pelo de animales domésticos. Y pues ya finalizando esta parte es las infecciones parasitarias que son extremadamente raras, pero pues sí en algunos estudios se han descrito casos de leishmaniasis cutánea tras tatuajes en individuos con leishmaniasis visceral o VIH. Ahora en cuanto a las complicaciones neoplásicas, pues se han descrito algunas neoplasias en tatuajes, aunque la evidencia epidemiológica es bastante limitada. En las benignas incluimos los dermatofibromas, la queratosis seborreica, los quistes epidérmicos, la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. También tenemos en las neoplasias malignas el melanoma, el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular, el queratoacantoma y pues más raramente el dermatofibrosarcoma protuberans y leiomyosarcoma cutáneo y el linfoma cutáneo. También se ha visto que hay una relación con el color del tatuaje, donde los colores más oscuros, como el negro o el azul oscuro, se asocian más que nada con melanoma y carcinoma vasocelular, mientras que el rojo se asocia más que nada a carcinoma escamocelular, el queratoacantoma y la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Acá les dejo una imagen como se vería histológicamente un dermatofibroma. En cuanto a la posible patogenia y recomendaciones, pues
como factores de riesgo, las sustancias como tal de la tinta, se ha visto que algunas son cancerígenas, el trauma de por sí por el procedimiento del tatuaje, la respuesta inflamatoria que se produce cuando se realiza, la radiación ultravioleta, predisposición genética, y también se ha visto que la eliminación con láser podría liberar más carcinógenos al como romper básicamente el pigmento. Como recomendaciones, pues siempre se aconseja evitar tatuar sobre nevos o lesiones pigmentadas. Es pues que los artistas de tatuaje estén siempre como educados y pues sepan los riesgos y pues deben conocer estas posibles complicaciones. Y sin embargo, pues siempre por mencionar que esto sigue habiendo muy poca evidencia, por lo tanto, esta relación realmente pues no está 100% segura. Se requieren más estudios. Por otro lado, las complicaciones cosméticas, pues la insatisfacción con el tatuaje es la complicación cosmética más común, ya que pues este distorsiona la apariencia de la piel normal. Por otro lado, inyectar un pigmento demasiado profundo a la grasa subcutánea puede llegar a causar la migración del pigmento a la piel circundante fuera de los bordes del tatuaje original, que es conocido como el fenómeno de reventón. Y pues por otro lado, pues dado que el tatuaje como tal es un trauma masivo para la piel, pues rara vez puede llegar a formar cicatrices hipertróficas y queloides. Como complicaciones diversas, pues tenemos las neurosensoriales, que más que nada se asocian a la participación de las fibras C de los nervios sensoriales y pues se asocia con dolor y picazón intensa durante, pues después del tatuaje. También se ha visto que durante las exploraciones de la resonancia magnética pueden llegar a ocurrir manifestaciones cutáneas en el área tatuada, como irritación de la piel, edema y sensación de ardor. Esto podría ser causado por el óxido de zinc que está presente en las tintas negras de los tatuajes o por metales que tengan propiedades ferromagnéticas que son capaces de conducir corrientes y pues calentar los tejidos adyacentes. Sin embargo, pues cabe destacar que los tatuajes no son una contraindicación para someterse a una resonancia magnética. Y pues finalmente las reacciones fotoinducidas, pues que sí se han encontrado relacionadas con pues, la exposición a la luz solar, hasta un 20% de los casos. Clínicamente se manifiestan como lesiones eritematosas y hematosas, y pues descritas principalmente en tatuajes que contienen el sulfuro de cadmio, que pues se suele tener en los pigmentos amarillos y en el rojo. Y pues sí, básicamente es esto. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que pues una opción siempre sería la eliminación del tatuaje, sin embargo, eso es un proceso laborioso y potencialmente insatisfactorio y problemático. La modalidad de tratamiento va a depender de la gravedad y la ubicación de las lesiones. Los enfoques terapéuticos para las lesiones cutáneas localizadas implican pues, principalmente la aplicación de corticoides tópicos, corticoides intralesionales y sistémicos, y pues saben como tal evitar la exposición a la luz ultravioleta. El tratamiento oral con antihistamínicos también puede ser útil en casos de complicaciones agudas sintomáticos. Y pues ya como tal en casos graves se puede emplear la dermabrasión, la crioterapia, las incisiones quirúrgicas, destrucción química y la ablación láser. En cuanto a las complicaciones infecciosas, el tratamiento está dirigido al agente causal. Por ejemplo, en caso del molusco contagioso, se puede ocurrir una involución espontánea. De lo contrario, la eliminación con una cureta, con una aguja fina, es bien tolerada. Las verrugas virales se pueden tratar con criocirugía, electrocirugía y láser, aunque también el tratamiento tópico con queratodolíticos son una buena opción. Las infecciones fúngicas superficiales pueden tratarse con terbinafina e imidazoles tópicos o sistémicos, dependiendo nuevamente de la gravedad de la afección. Y pues en presencia ya como tal de infecciones bacterianas, es importante administrar un tratamiento antibiótico dirigido según la entidad específica y el patógeno aislado de los cultivos. Las reacciones fotoinducidas como tales se tratan como pues, o cualquier otra reacción fototóxica y pues siempre recomendar las medidas preventivas como cubrir los tatuajes de la luz ultravioleta y usar protector solar. Muchísimas gracias. Gracias. Mariana, buenas noches. Muy buena tu charla, muy clara. Solamente quería como darles algunos tips que son como prácticos, que vemos mucho. Como bien decía Mariana, la frecuencia que produce todas estas reacciones son de tipo granulomatoso, como tú lo decías, en un 48% y muchas veces puede ser más. Y muchas veces estas reacciones no son inmediatas. Inclusive yo tuve una paciente
que se tatuó las cejas y la reacción la hizo a los 10 años, con una reacción muy severa y mejoró con láser quitando el pigmento, porque el pigmento que es de tinta china funciona muy bien con el láser. Los otros pigmentos, como bien decía Mariana, a veces el láser es muy dispendioso, entonces lo que es el azul, el verde, el rojo, no funciona mucho el tratamiento para estos tintes. Y por otro lado, lo que más vemos nosotros también son las reacciones alérgicas. Y yo creo que en otra charla sería importante hablar de los láseres para este tipo de tratamientos, ¿no? Pero muy buena tu charla, Mariana. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues si nadie tiene preguntas o si el doctor Sergio quiere aportar algo más. Y por favor llenen la asistencia. Sí, no, pues muy buena la charla, felicitar a Mariana, muy bien revisado y de acuerdo con la doctora, sí es relativamente común, llegan estos casos de reacciones sarcoidales, ¿no? Que no son propiamente sarcoidosis, digámoslo, son reacciones sarcoidales. Hay personas que pueden tener luego sarcoidosis cutáneas y pueden llegar a tener sarcoidosis sistémicas. Bien vale la pena hacer esos estudios de extensión como mencionaban en la charla. Y digamos lo que, pues bueno, aquí el tema de la prevención, el uso cosmético hoy en día es el mayoritario y pues digamos lo que se ha vuelto una moda, se ha vuelto como la gente lo asocia como si fuera algo inocuo y los riesgos son altos. El problema es que uno casi nunca mide los riesgos antes de realizar cualquier cosa complicada. Luego vienen los problemas y los problemas no son fáciles de solucionar porque pues es un cuerpo extraño que que se introdujo y que quitarlo no es fácil. Digámoslo, como que mucha gente y por estos programas de televisión y todo asumen que el láser, listo, entonces pues me lo quito. Y resulta que no es tan sencillo quitarlo, es un tema muy dispendioso, doloroso, costosísimo y no está exento de complicaciones. Es un proceso a muy largo plazo. Es decir, si ustedes ven en redes, etcétera, no, que en una sesión se le quita un tatuaje, eso es mentira. Eso necesita varios años. ¿Por qué? Porque es que finalmente el láser lo que está haciendo es fragmentando el pigmento. ¿Para qué? Para que el mismo sistema inmunológico, los macrófagos, etcétera, vayan eliminando esas pequeñas partículas al el láser impactar, que es un cromóforo la tinta, pues se fragmentan en, en partículas más pequeñas. Entonces, eso está todavía en discusión, no es absolutamente claro si esa destrucción por medio del láser puede terminar generando luego alguna complicación a distancia, por lo que finalmente esa tinta se va a eliminar es por medio del sistema inmune. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que no es tan sencillo como a veces la gente lo cree. Realmente es muy complejo y como bien comentaron, hay tintas, hay colores que pues no hay láseres todavía para eso. El amarillo no hay nada que le pegue. Entonces, los tintes de tinta oscura y eso pues son los que mejor, los tatuajes, perdón, son los que mejor responden. Pero, y el resto de cosas, pues muy bien, lo de las infecciones, todo eso, que a veces no se tiene en cuenta. Y muchas veces, pues también, pues que en las tumorales, sobre todo ahorita que están de moda como esos blackouts y todo ese tipo de cosas, pues que a largo plazo van a esconder posibles neoplasias, las van a dejar ocultas. Entonces, pues muy difícil para el dermatólogo poder encontrar una lesión en estadios tempranos, si es una lesión melanocítica o algo así por el estilo. Felicitaciones, muy buena la charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, gracias Mari. Por favor llenen la asistencia. Buenas noches.